Bueno, yo antes que nada quiero agradecer al equipo RE, a Nancy, a María, a Linda por la invitación. Una invitación de la que yo también participé. Traté de convencerlos de que me invitaran también. Entonces, bueno, muy agradecido y muy contento de que podamos tener esta conversación que es parte de un proyecto en el que yo estoy trabajando y que se presentó como una suerte de workshop, o sea, como una especie de trabajo, no de seminario, ni conferencia, ni congreso, sino como un trabajo y una conversación en torno a ciertos problemas que están vinculados al tema que nos propusimos, que es el del archivo. Y respecto del cual no hay por el momento nada definitivo que decir, sino que simplemente tuvimos una conversación previa ayer, el equipo y yo, donde decidimos hacer una selección de imágenes en relación a el problema del archivo y las artes combinatorias, que por lo demás es lo que da nombre a todos los trabajos de investigación que concurren en la Fundación Tapia del equipo RE. Entonces no había en el fondo mejor manera de pensar la relación entre arte y archivo que la que conduce a la cuestión de las artes combinatorias, que es un título en este caso azarosamente fabuloso para lo que querríamos conversar. Yo tengo unas imágenes, no sé si les parece, podría ir diciendo que dando algunas señas sobre estas imágenes para llegar al trabajo de Voluspa Jarpa, que en algún sentido es la artista que decidimos que formara parte de la presentación que aquí tiene lugar. También por la idea de a lo mejor, como sabemos que a lo mejor el contexto chileno, explicarlo sería inabordable, también por la idea de no trabajar en un marco más general, ir a un fragmento, ir a un hecho concreto, y por eso en este caso un artista, y a ver si va bien poder. Bien, entonces... No sé si quizás quisiera introducir por qué la obra de Voluspa, digamos, nace como posibilidad, digamos, de abrir el debate sobre el archivo. Sí, o sea, me parece que vamos a llegar a ese asunto, quizá, vamos a ver si podemos llegar a ese problema, ¿no? ¿Acaso simplemente como avanzar que nos parece que la práctica de Voluspa, digamos que una práctica que condensaba, además quizás dos trabajos concretos de Voluspa, dos proyectos concretos de Voluspa, casi nos funcionaban como ese guante vacío, ese lugar como de encuentro, de condensación de los temas que nos apetecía retomar con Federico y que nos parecían que eran pertinentes tanto a la práctica e intereses de equipo RE como al marco que nos iba como a alojar, ¿no? Y bueno, quizás podríamos ir como desplegando un poco aproximándonos a Voluspa, ¿no? Simplemente quizás para daros así como dos apuntes, no sé, biográficos de Voluspa, que Voluspa no está aquí, nos quedaba ya salir en cualquier momento de trasladar una cortina, pero Voluspa sabe que estamos aquí y sabe que de alguna forma su trabajo va a servir de telón de fondo, de pretexto, de ese lugar como de encuentro para la conversación, ¿no? A nosotros, pero esto es lo digo aquí porque estamos, bueno, están grabando y tal, pero tenemos un deseo reciente, y esto es un deseo, es decir, de que de alguna forma esta conversación y las sesiones preparatorias de cada conversación y los materiales que nos venimos intercambiando las últimas semanas con Federico y con la propia Voluspa, de alguna forma inauguren o marquen quizás el inicio de una tercera, nueva línea de trabajo de equipo RE con la propia artista, ¿no? Que hasta ahora digamos que hemos trabajado en el primer proyecto en torno a un contexto geopolítico concreto que era Chile en relación a las políticas del cuerpo. La segunda línea de investigación que tenemos en marcha, que nos va a tomar este, digamos, curso, ¿no? O año 2012-2013, es bueno, una segunda línea en torno a las políticas del SIDA, pero con Voluspa casi nos apetecía trabajar, ¿no? Digamos, no llegar tarde, ¿no? Como el historiador, que parece que siempre llega como, sino arrancar junto con ella un nuevo proceso de trabajo, ¿no? Y el trabajo de Voluspa no se conoce, yo creo, prácticamente en este contexto. Ella nació en el 71, es chilena, pero bueno, quizás creció en el exilio.
Yo conocí un poco de casualidad su trabajo el año pasado en la Bienal de Estambul, vi una pieza que me gustó muchísimo y me lancé a ver quién era, tomé una foto de la cartela y ahí se quedó, y de repente, meses más tarde, aparece de nuevo el nombre de Voluspa. El trabajo de Voluspa en España se ha presentado solo una vez, que tampoco es un marco, digamos, digno, o productivo, mejor dicho, que es la Feria Arco, y bueno, pero fue premiada con el premio ILI, que tuvo como cierta acogida, cierta recepción, ¿no? Y también nos parece que podría estar bien hoy un poco a presentar, aproximarnos el trabajo de ella, ¿no? Bueno, y esto. Yo, me parece muy buena hacer una mínima presentación para contextualizar, claro, quién es Voluspa. Aunque también es cierto que nosotros vamos a trabajar más algunas imágenes de la producción visual de Voluspa como casos de la relación entre arte y archivo, más que a Voluspa misma como artista, ¿no? Ella también sabe que íbamos a hacer eso. Sí, sí. Entonces, bueno, a mí me parece que el trabajo de Voluspa es un trabajo fundamental en torno a una reflexión visual sobre el problema del archivo, ¿no? Y me parece que sobre todo uno podría situar ese trabajo visual sobre el archivo en el contexto de la crisis de las vanguardias o la crisis de lo que uno podría llamar la gran revolución, el gran programa de la revolución estética del arte. Entendiendo que ese programa de la revolución estética del arte tenía que ver hasta los años 60 y partiendo de las vanguardias rusas con la fantasía de que la misión del artista consistía en eliminar la distancia que mantenía con el mundo de la vida y con la existencia mundana, ¿no? Entonces, algo así como si el arte se hubiera planteado desde un principio la tarea de autodestruirse como espacio autónomo para entrar en relación con la vida cotidiana y entrar por vía de eso también en relación con la política. Eso arma toda una especie de época de la reflexión sobre el arte que se puede iniciar, por ejemplo, con esta imagen que tenemos aquí, que en realidad es nada, ¿no? Como que sí que esto habría que pensar si esto es una imagen o adopto o alcance de esta imagen. En realidad es el famoso cuadrado negro sobre fondo blanco que Malevich construye en el año 23 y en torno al cual ideó muchas fórmulas, todas fórmulas que estaban dirigidas un poco a esto que estamos diciendo, es decir, a mostrar, sobre todo a mostrar al espectador, al clásico y antiguo espectador burgués del arte, que la forma es nada o que detrás de la forma no hay nada, digamos, ¿no? Así que uno puede decir que el gran proyecto de la revolución vanguardista en los años 20 y los años 30 tiene que ver con el archivo, pues la destrucción del archivo o la eliminación del archivo pasaba por crear desde el arte condiciones para visibilizar los modos de producción artísticos. Y abandonar la representación. Y abandonar la representación, mostrando cómo se hace lo que se hace y desnudando ante los espectadores ese hacer, ¿no? El cuadrado negro sobre fondo blanco es una especie de caso emblemático, probablemente junto con la desubimación del arte de Radimé y de Duchamp, es un caso emblemático, solamente por eso está aquí, de la opción artística por la destrucción de la conservación, la museificación, el archivamiento, el patrimonio, etc., para insertar el arte en las condiciones de un modo de hacer o de un modo de producir, ¿no? Y por eso está esta imagen aquí, simplemente para eso. Esto es, mostrémosle a los espectadores desde el arte que detrás del hacer artístico no hay magia, no hay ilusión, no hay genialidad, no hay misterio, sino trabajo, ¿no? Que es como, tiene mucho que ver con la frase de Brecht, cuando Brecht dice: levantemos los telones y mostremos que detrás de ellos no hay magia, sino mucho trabajo. Y me parece que esta imagen, después vamos a ver cómo llegamos por vía de esta imagen a Voluspa, es una imagen emblemática del sueño vanguardista por revolucionar el arte,
o por hacer coincidir la revolución artística con la revolución política, exhibiendo las condiciones del hacer y mostrando que detrás de la forma artística en realidad no hay nada fundamental. Porque en la época en que la vanguardia rusa piensa esto, si este no es un camino, el otro camino habría sido este. Y lo que tenemos es un plano panorámico, de los miles de planos panorámicos que usó Leni Riefenstahl, por ejemplo, para hacer el triunfo de la voluntad, donde lo que Leni Riefenstahl hacía era pensar el archivo exactamente al revés de como lo pensaba la vanguardia rusa, ¿no? O sea que la construcción del archivo implica algo así como la museificación de la vida humana. No sé qué peligros o no comporta ese concepto, pero la museificación de la vida humana está asociada con el camino coreográfico, es decir, que el arte amenaza con, si el arte no se politiza en esa época, amenaza con convertirse en un dispositivo de configuración del orden social. Así que el orden social se convierte en una especie de gran pieza construida como una obra de arte total por aquellos que intervienen desde afuera en la construcción estética de la sociedad, ¿no? Este es un caso, por eso Leni Riefenstahl construye el archivo de la museificación del hombre tanto a través del plano panorámico como a través del plano contrapicado, que es algo así como el axioma fundamental de la filmación fascista durante los años 40, ¿no? O sea, ahí hay un caso, ese es un buen ejemplo de plano contrapicado. Son todas imágenes sencillas, pero en torno a las cuales podemos ir conversando. Es decir, es la imagen del Führer tomada así. Son imágenes de internet, ¿no? Si uno busca, por ejemplo, Leni Riefenstahl en internet y sobre todo si busca Leni Riefenstahl filmando, por algo ocurre esto, que sale en todas las imágenes, sale haciendo la toma hacia arriba, ¿no? ¿Por qué? Porque es una funcionaria visual de un régimen que utiliza el arte y la documentación archivística para monumentalizar a los líderes de la construcción de Alemania, ¿no? Potenciando la ideología que sí, comenzará a generar. Exactamente. Pero lo interesante es que ese plano ya es ideológico, ¿no? O sea, es indistintamente artístico e ideológico. Entonces, todo esto arma un primer problema me parece que arma una primera gran pregunta del arte sobre el archivo, digamos. Si la política del arte tiene que pasar por la revolución estética que destruye el archivo y la memoria en nombre de la construcción del hombre nuevo y en nombre de la construcción de un nuevo mundo, o si el problema del arte pasa por el albergue, el cuidado y la conservación del archivo. Son dos preguntas que no están en absoluto resueltas, porque uno podría pensar que lo que ocurre en la época actual es exactamente, lo hablábamos ayer, es exactamente lo contrario de lo que ocurre aquí, ¿no? O sea que es como si la crisis de la revolución estética, o sea, la crisis del gran programa transformador del arte hasta los años 60, hubiera girado hacia una sobreproliferación de los archivos, ¿no? La figura del archivo en los 60 es una figura más bien despreciada, es decir, que es el historiador del arte burgués y conservador el que se mete en los gabinetes a buscar archivos, documentos, cartas, imágenes, ¿no? Y repentinamente todo esto vuelca hacia algo distinto, ¿no? Es decir, el archivo se convierte actualmente en un dispositivo fundamental de la experimentación artística, de la producción visual, de la práctica performática, de la investigación sobre arte, ¿no? Porque vivimos en una época un poco del boom del archivo. Me parece que con una pequeña consecuencia que también habría que discutir, y que es que ahora que tenemos archivos por todas partes y tenemos memoria por todas partes, no tenemos condiciones técnicas para la apropiación de esa memoria, ¿no? Es un fenómeno muy curioso. Por ejemplo, en los años 60, supongamos en América
América Latina, leer a Gramsci era algo fundamental. Toda la cultura de izquierda pasaba por la lectura de Gramsci o por la lectura de Althusser, o por la lectura de Mao, en estos casos, etc. Hoy sería imposible algo así porque lo que hay es una sobreproliferación de archivos heterogéneos que lo que hacen es desconcentrar un debate en común. Así que en realidad la fiebre archivística, por decir así, destruye el problema del archivo público y de la discusión política o de la discusión colectiva en común. De hecho, un teórico muy interesante que se llama Boris Groys, bueno, es muy interesante para mí, no tiene por qué pensarse como un teórico interesante, pero es un teórico que a mí me interesa. Tiene un planteo que es el siguiente. En realidad, la privatización del archivo, lo que ha ocurrido con la Internet, con el Facebook, con todos los sistemas de red, etc., donde todos podemos participar de un archivo que nos importa. Por ejemplo, los sitios web que se titulan Mi gato favorito, ¿verdad? Entonces hay miles de fanáticos de los gatos o de las mascotas participando de ese sitio web, ¿no? Pero al lado puede haber un sitio web que es arquitectura modernista, o al lado puede haber un sitio web que es el rincón del cibernauta, ¿no? Entonces lo que dice Boris Groys es, esa es una especie de sobreproducción posmoderna que ha llevado a su contrario, es decir, a una especie de nueva edad medieval, ¿no? Porque uno, como en el medioevo, donde entre un pueblo y otro pueblo había distancias siderales, eran pequeños planetas que no tenían ninguna conexión, hoy en la navegación virtual por los archivos nos pasa algo similar, ¿no? O sea que pasamos de un lugar a otro, pero no hay ninguna conexión entre esos lugares, precisamente por la heterogeneidad que la figura del archivo ha adoptado. Entonces, ese es un problema, la relación entre el estado público del archivo, que tenía estas dos posibilidades, o la posibilidad de la vanguardia soviética y la revolución para la producción del hombre nuevo, o la posibilidad de la estetización de la vida por vía del arte, ¿no? Que es la famosa tensión que Benjamin trabaja en el epílogo de la obra de arte sobre la reconductibilidad, en la época de su reconductibilidad técnica. O sea, Benjamin termina ese artículo diciendo algo así como: el hombre, antaño espectáculo para los dioses olímpicos, se ha convertido, ha adoptado tal grado de alienación que puede acceder al espectáculo de su devastación con un goce estético de primer orden. O sea, el hombre se convierte en espectador gozoso de su propia devastación por vía de la anestesización estética. Entonces, en el fondo Benjamin pensaba que había solo dos posibilidades, ¿no? O el arte se politizaba destruyendo el archivo, que era una especie de memoria burguesa acumulada, o el arte se estetizaba convirtiéndolo todo en pieza museal. Me parece que esa discusión, a pesar de que Nancy decía que yo era un investigador sobre Benjamin, es una discusión que le importó mucho a Benjamin, pero que ya no tendría tanta importancia. Esa es como... ya no tendría tanta importancia porque es como si las posibilidades ya no fueran la de la politización o la estetización del arte, ¿no? Sino el vuelco de un gran programa relacionado con el estado público del archivo a una gran sobreproliferación, multiplicación de archivos que se privatizan, ¿no? Y que encuentran una... acá tengo otra imagen, esa es una imagen interesante también, tomé de internet, porque esa es la imagen de la destrucción de la estatua Stalin más grande en la historia del siglo XX, que se construye en Praga, a orillas del Moldava, ¿no? Es un proyecto del gobierno de Praga en 1949. El gobierno de Praga llama el gobierno comunista checo llama a la construcción de ese monumento. Y por supuesto que los escultores de esa época, el mejor escultor que podría haber ganado la licitación, porque todos estaban obligados a concursar, el primero tiene la suerte de estar muerto, el segundo
se las arregló para presentar una obra lo suficientemente rara como para que no lo aceptaran. Y al final ganó el hijo de un confitero que hacía esculturas en azúcar y que queda con la tarea, la misión de hacer esa estatua, que a pesar de que ese Stalin tenía más, cada pie de Stalin se calcula que tenía 2,5 metros, 3 metros de largo, pero a pesar de eso el gobierno checo encontraba que era muy pequeña la estatua, entonces obligaban al hijo del confitero a aumentarla y hacerla más grande. Llegó a medir como 35, 40 metros, murió un montón de gente porque hubo gente que, por ejemplo, había obreros que resbalaban de la testa del líder y se desnucaban contra un dedo meñique o contra un brazo, un codo, etc., ¿no? Bueno, fue la estatua más grande, pero ¿por qué es interesante mostrar esta estatua? Porque es otra estrategia de museificación, ¿no? Complicada. Como también uno podría decir ahí, siguiendo la misma lectura de Boris Groys, que un cierto momento de la Unión Soviética y de los socialismos, de los llamados socialismos reales, entre comillas, que no tienen nada que ver con el problema del comunismo, con el socialismo, como lo podríamos reflexionar aquí, tiene que ver con la museificación de la vida, ¿no? La Unión Soviética fue en algún sentido un gran museo, porque todo lo que entraba ahí no salía en términos de circulación, sino que entraba y se convertía inmediatamente en objeto museal. Esta tensión es importante, o me parecía muy importante como corolario o como interpretación primera de lo que va a pasar aquí. Que esto sí ya es una imagen tomada del trabajo último de Voluspa-Harpa, que es la biblioteca de la no historia. Voluspa-Harpa se hizo cargo del siguiente dilema. En Chile, que es el país, que es su país, después de aproximadamente 30 años, se logró que la CIA desclasificara los archivos vinculados a los crímenes de derechos humanos acontecidos entre 1973 y 1989. Esto significa que todos los crímenes acontecidos en ese periodo fueron registrados y archivados, como lo hacían los nazis, que tenían un registro estenográfico completo. Los nazis, por ejemplo, tenían registrado el número de palos que se le daba a las víctimas para demolerlas, ¿no? Llegaban a ese nivel de registro, o sea que el archivo y el registro era absoluto. También aquí es un registro absoluto, pero lo que hizo Voluspa es tomar ese registro y mostrar la imposibilidad del archivo. O sea, eso parece que es interesante, ¿no? Como un poco como lo que estábamos planteando más arriba, es decir, llegamos a un momento donde la crisis de los archivos públicos o de los temas en común, la pérdida del tema en común, opera por vía de una sobreabundancia. O sea, la desclasificación de los archivos de la CIA son aproximadamente un total de 10.000 o así de páginas, son páginas y páginas y páginas que en realidad están ahí, pero que nadie ya puede revisar ni leer, que sería imposible hacerlo. Pero además, si alguien se tomara el trabajo de hacerlo, se encontraría con que las cifras claves sobre las faltas a los derechos humanos aparecen tachadas. Entonces lo que hizo Voluspa es trabajar la relación del arte con el archivo. No el arte como algo que expone el archivo, sino el arte como algo que expone la imposibilidad del archivo, ¿no? O sea que uno podría entender ahí la relación entre arte y archivo, no en términos de función, no en términos de que la tarea del artista sea exhibir el archivo, sino en términos de que la tarea del artista es exhibir la imposibilidad. Quizás tiene sentido comentar lo que ella relata en entrevistas, que de alguna manera cuando supo que se iba a producir esto, que se iban a desclasificar por fin mucha información
sobre todo este periodo, ella pensó, bueno, aquí van a pasar muchas cosas, ¿no? De ahora en adelante esto va a cambiar y algo va a pasar. Y pasa el tiempo y se da cuenta de que no ha pasado nada. Entonces, como artista decide hacerse cargo de eso también de alguna manera y ver cómo pasa. En la web, digamos. Claro, todo esto está. Claro, están disponibles. Pero no quiere decir que ninguna persona, ningún individuo, ningún sujeto se haya acercado a esto, que haya cambiado la visión de ese periodo. No quiso decir nada al final, estaba allí como una imposibilidad en realidad incluso de lectura. Y bueno, nosotros también comentar que la clasificación de documentación chilena es la mayor que hay en el gobierno norteamericano, o sea que también es una cantidad de material que no hay de otro contexto. No, pues son 17 años. Esos son 17 años de secreto registrado, ¿no? Entonces, 17 años de secretos registrados generan un archivo infinito, pero claro, a la vez inabordable, ¿no? Que no afecta porque no puede ser abordable. Que un poco ayer conversábamos lo que ocurre con las políticas de transparencia de los grandes holdings en la actualidad. Uno llama por teléfono de su móvil y de pronto la llamada se la cargan a un precio distinto. Entonces dice, no, pues si usted quiere buscar, tiene el archivo de su llamada. Entonces uno abre el archivo de la llamada, son millones. Entonces hasta que uno localiza eso es imposible. Es decir que por decirlo así, el programa biopolítico funciona acá por vía de la exhibición del archivo, de modo tal que el tiempo para abordarlo se vuelve imposible. Que es un poco como lo que T.J. Clark dice que hacía Picasso con el modernismo. ¿Quiere el modernismo? Bueno, acá tiene el modernismo, ¿no? Bueno, Tapie también hacía eso, es interesante, ya que estamos en la fundación. ¿Quiere el modernismo? Aquí lo tienen, digamos, ¿no? Pero es todo, por lo tanto es de alguna manera inabordable. Yo no sé si acabo de... porque ayer también lo hablamos y en fin, no es que disintiéramos, pero no sé si acabo de entender o estar de acuerdo con esta idea de que realmente lo de Voluspa, con esta insistencia en incidir en este material clasificado como de sopetón, ¿no? Realmente esté queriendo señalar hacia la imposibilidad del archivo, ¿no? Porque también, bueno, en el relato, en esta aproximación que estamos haciendo a Voluspa, me da la sensación que bajo el paraguas del archivo has estado apelando como a diferentes usos o funciones como históricas con el archivo, ¿no? O sea, por un lado hablabas como del archivo como... Has hablado de archivo igual a conservación, archivo igual a museificación, es decir, a fijación, a cierre, hablabas del archivo como representación de una, ¿no? Como de la oficialidad, o por así decirlo. Incluso hablabas de que el archivo, has dicho la fiebre del archivo, imposibilita, no sé si lo has dicho así, pero yo lo he tomado así, que imposibilita como la cultura pública o la construcción como de lo público, de lo común, ¿no? O sea, como el archivo como ese espacio que imposibilita como el espacio de lo público, lo compartido, la construcción común, ¿no? Y ahí, por ejemplo, yo disentía con esta idea, y hablamos, por ejemplo, nosotros, por ejemplo, que una de las herramientas metodológicas es la de producción de archivos, ¿no? Pero claro, ya no es ese archivo que quiere dar cuenta de una, no sé, como de una... de cierto totalitarismo, de una ideología, es decir, no es un archivo que se quiere imponer, no es un archivo que quiera digamos, erigirse como representante de una voz única o de la única voz posible, sino todo lo contrario, ¿no? Pues cuando hablabas de la fiebre del archivo, de la proliferación del archivo, a mí más que proliferación me gusta hablar en términos como de diversificación del archivo, es decir, una especie como de posibilidad de intervenir en ese espacio, ¿no? Que el archivo, cuando hablas del archivo en general, está compuesto en realidad de fragmentos, ¿no? y de piezas en las que sí que es posible intervenir, ¿no? Y es posible, como ayer hablamos, ¿no? de contraproducir archivos y de producir antiarchivos, lo hablamos así. Claro, tal vez tenemos que tener en consideración la S final, no hay una única manera de definir. Pero un poco volviendo a Voluspa, cuando hablabas de, ¿no? que Voluspa de alguna forma lo que quiere exponer es la imposibilidad del archivo,
No sé si acabo de entender esta idea. Igual yo pensaba un poquito en, o sea, no creo que estemos disintiendo. Disintiendo, eso. Disintiendo. Sintiendo. O sea, no creo que estemos sintiendo, salvo en pero me parece que hay un punto ahí que es interesante, que es que lo que yo estoy sugiriendo a propósito de lo de Voluspa, pero ahora después lo vamos a retomar con otras imágenes, es, pero no es en absoluto una idea cerrada, es lo que me da la impresión a mí, es el cambio de estatuto en el modo de organización del archivo, ¿no? Voluspa siempre, uno de los autores en los que está pensando siempre es Freud, ¿no? De hecho, ahora está haciendo la famosa intervención en la casa de Freud en Londres, pero trabajó toda la cuestión de las histerias, que después vamos a tomar, y entonces es como si su plan de trabajo fuera un plan de trabajo respecto de aquello que traba la construcción representacional o los relatos representacionales de los archivos, digamos, ¿no? Uno podría decir que, sí, en una aproximación al psicoanálisis, digamos, que para Freud siempre, toda la obra de Freud está recorrida por dos verdades, digamos, ¿no? Como si Freud siempre mantuviera dos verdades en paralelo, que es, por un lado, una verdad material que es inabordable, digamos, ¿no? La verdad material en el sentido de la pulsión primaria, esa verdad que no puede ser representada de ningún modo porque siempre se sustrae a la representación que ejercemos. Y hay una verdad histórica que es el estado de acaecer de verdad, que es el que nosotros producimos a través de las representaciones sobre eso que nos ocurre, ¿no? Que uno lo puede traducir a la cuestión de lo representable y lo impresentable, ¿no? Siempre la verdad material, por eso el malestar freudiano, ¿no? Siempre la verdad material está en estado de malestar en la construcción histórica de verdad que producimos los hombres, ¿no? Si yo, no sé, incluso partiendo de un ejemplo muy básico, si me aprieto un dedo, el relato acerca del dedo que me apreté como representación hace que el dolor del dedo esté en estado de malestar en la representación verbal que yo hago acerca de eso, ¿no? Por eso para Freud siempre está dividido ese problema, ¿no? Y entonces es como si, de alguna manera, Voluspa hubiera tratado la cuestión de la obra como una especie de intervalo o de interrupción en los procesos de construcción públicos de verdad, ¿no? Esa es la impresión que yo tengo, es decir que la cuestión de la histeria, que es una opción por lo gestual, o por lo puramente expresivo, o sea, por lo que no tiene palabras, ni adopta condición de lenguaje, ¿no? Es una opción por el estatuto del arte también, o sea, el arte es fundamental porque genera las condiciones para la producción de una memoria que no está en la representación, ¿no? Sino que es como si la memoria fuera una especie de pequeño relámpago o de pequeña indisposición de un hacer respecto a lo que adopta representación histórica. Entonces, ahí está la cuestión del archivo, ¿no? Y por eso puede haber una discusión que en tal caso me parece valioso lo que tú dices, porque yo no estoy seguro de lo que... No, entonces, cuando hablas de imposibilidad del archivo y luego lo has como reformulado, has dicho algo así como que apunta hacia las trabas del archivo, ¿no? Casi como a las fallas del archivo, ¿no? Como ahí donde la promesa del archivo falla, ¿no? Sí. Bueno, en ese sentido, y viendo la entrevista de Voluspa y el texto aquí, ella, una de las cosas que trabaja dentro de la obra es justamente esto, ¿no? El archivo, cuando aparece públicamente, lo que uno espera es algo escrito, un relato leíble y, digamos, interpretable, ¿no? Y lo que ves mancha. Claro. Entonces ella dice, bueno, frente a esto, primero, la verdad que no está más porque es una verdad tachada, no existe como relato textual. Primero, no es espectacular,
porque no hay representación de ella, no está la letra, no está la palabra, ¿no? Pero entonces, ¿qué ocurre cuando esa verdad, que es parte de un archivo, digamos, de memoria, que no está escrito ni en relato, está ahí, y aparece en el gesto de esa mancha, porque está igual, o sea, más allá de lo que pudiera decir los archivos de la CIA, la memoria colectiva de un país como Chile sabe lo que dice esa mancha que está abajo, o sea, la letra escrita tachada, ¿no? Entonces, me parece interesante también eso, ella utilizar la idea de la imposibilidad del archivo, o más bien del no archivo, y transformar eso que esperaba, digamos, de este relato, de esta narración histórica, de la memoria, etcétera, etcétera, a una idea, digamos, de una no representación, que es la mancha, claro. En este caso. Sí, la mancha es portadora, daría la impresión de que la mancha es, para ella, portadora de una verdad que siempre está oculta en la historia. No sé qué. Hay una frase muy bonita de Nietzsche, cuando Nietzsche dice, la verdad está en la historia, pero la historia no es verdad, ¿no? O sea, toda la verdad está en la historia, porque toda la verdad está como, acaece como representación, pero lo que la historia hace operar como verdad no es esa verdad, digamos. Entonces pareciera que la cuestión de la mancha, estoy muy de acuerdo con lo que tú dices, opera evocando pero a la vez dislocando el archivo, ¿no? O sea, que Foucault llamaría eso el umbral de archivo, ¿no? Cuando el tipo traza la genealogía de los hombres infames, por ejemplo, que es lo que dice Agamben, esos hombres infames no están, las vidas de esos hombres no están ni en los archivos que contienen los documentos jurídicos, ni en la fotografía que vemos. Están en un umbral del archivo, ¿no? Están en una especie de intervalo entre el inventariado policial, por decir así, de esos rostros y las vidas que están detrás de la fotografía. Por eso, por ejemplo, Dittmar trabaja la historia del rostro, o sea, como la historia del rostro es la historia de esos momentos relampagueantes que no pueden ser devueltos ni al archivo policial ni a la vida como forma, ¿no? Sino que son pequeños intervalos. Y que en Benjamin se parece mucho a la cuestión del carácter, digamos. Cuando el tipo dice el carácter no se puede explicar ni por vía de una producción del destino, ni por vía de un complejo psicológico interno, sino que el carácter es el sol vivo del individuo en el cielo incoloro y anónimo de la especie humana. El carácter es esta cuestión de el relámpago de todo lo vivo que hay en nosotros, ¿no? Saliendo de nuestro comportamiento al interior de una vida configurada, de una forma de vida como esta. Esto es una forma de vida, ¿no? Nadie tiene esta vida que tenemos aquí mientras conocemos, no le pertenece a nadie, es una forma de vida convencional a la que nos adaptamos para no hacer papelones ni pasar vergüenza, etc. Pero la cuestión del viviente es justamente la de la interrupción de esa forma. Entonces es como si uno estuviera pensando esa cuestión, ese umbral, ¿no? Pero me van a preguntar, bueno, sigo la conversación sobre el archivo y esto, pero las imágenes estas es una obra de esta artista que imagino que es parte del archivo. Sí, del archivo de la CIA. Son directamente los documentos. Y están las tachas. Son directamente los documentos con el tacho. Estaban así, venían vale. así. Tú lo buscas en la red todavía, lo puedes ver porque son públicos y lo que aparece es eso. Por eso es la imposibilidad de leer qué archivo, si no hay más ni nada. Y el fondo que hay detrás, que es como un paisaje verde. No sé, es un ventana, ¿no? Están sobre una ventana en esta instalación, justamente. Vale, no es papel, están sobre la transparencia. Ha hecho el inverso, aquí en Madrid lo hizo inverso. No son transparencias, sino que son como grandes cartones. Y la parte de la mancha, digamos, son huecos y la otra es la idea de la conversación. Siempre es. Sí, ahí está. Y el Chile lo presentó como libro. Claro. O sea, ella lo expuso como estas mismas de páginas en la biblioteca y uno podía acceder a ello gratis, digamos, iba a la librería y digamos que al material lo somete, ¿no? Como a todo un como repertorio de operaciones, ¿no? Operaciones simplemente de impresión, en este caso impresión sobre un soporte transparente para evidenciar
quizás el rasgo material, ¿no? La tacha, la mancha y no el carácter informacional de ese documento, pero también lo somete a procesos de edición. Por ejemplo, en esta otra imagen que veis aquí fue una intervención que hizo en una biblioteca, en una librería en este caso, perdón, donde sitúa en un estante ediciones, es decir, libros que ella produce a partir de una selección de esos documentos. También esos documentos los somete a operaciones de espacialización o de instalación, los trabaja de diferente manera, ¿no? Hay imágenes de diferentes... Que es interesante que la librería es un dato de contexto que vale la pena aportar. Es la librería más grande que hay en Santiago y la más nueva. Tiene como 3 o 4 años, entonces es interesante que es la librería que tiene más archivo, pero menos memoria al mismo tiempo, ¿no? Y ahí ella instala estos libros que están colados entre todos los libros. Colados a nivel como así como no están a la venta, tú los puedes coger a consultar. En este caso, cuando ella cuando inauguró la exposición, esos libros estaban de regalo. O sea, la inauguración fue en la librería y había un número determinado de libros y ella... Sí, digamos que ella, en este caso, los libros no están escondidos, no están colados, porque ya ves que los ilumina, ¿no? Hay una especie de retroiluminación. Se cargo directamente de esta casi sorpresa inicial de cómo aquí no pasó nada luego de que todo este material saliera a la luz pública, ¿no? O sea, supongo que es como la primera intención incluso de, bueno, si nadie lo puede mirar porque es mucho, yo lo he visto casi como este gesto de hagamos algo por favor que sucedan cosas. Bueno, pero es interesante que los libros también funcionen como manchas, como lo que decías tú, ¿no? Funcionan como manchas también en el corpus de la biblioteca. Es decir, la mancha resalta lo no dicho, pero los libros que contienen lo no dicho resaltan como mancha en medio de la biblioteca, ¿no? O sea, de nuevo está esa búsqueda del punto de inmovilidad. Yo lo diría a Freud porque me parece que había que relacionarlo con esto. Uno puede pasar de ahí hacia allá. Esta es una obra del año 2006, ¿Paz? ¿Escribiste sobre eso? 2006 o 2005. Claro, cuyo título es Plaga, ¿no? Todas las imágenes, todas las figuritas que están allí... No lo sé, o sea, en el libro no lo menciona, así como en el proyecto que hemos visto antes, el más reciente, el proyecto vasto de la no historia, ¿no? La biblioteca de la historia, trabaja con documentación desclasificada. En el proceso de trabajo anterior, en este bloque de obras anterior, se trabaja en torno a la histeria. La iconografía clínica de Charcot con la que trabaja son ya imágenes. Y una entrevista, creo que dice algo así como que empezó, la primera vez que se encuentra con dos imágenes producidas por Charcot, las dos primeras imágenes de reproducción de la figura histórica con las que se encuentra son en un libro publicadas durante el 95, estando en la Facultad de Arte. Pues en ese proyecto ha trabajado con material ya publicado, ¿no? Con imágenes que ha recogido aquí y allá. Es decir, que no es que haya acudido a un archivo desconocido. Claro. Tenía esa duda, ¿no? No, así es. No trabaja con... O sea, fue tomando esas figuritas que responden a formas expresivas anómicas, digamos, ¿no? Que acá, de hecho, ahí están, ¿no? Algunas de las... que responden, claro, a las... Ahí está... Bueno, decir también, comentar quizás, no es tan anecdótico, pero a Nancy y a mí la primera vez que vimos algunas imágenes sin haber leído todo lo que estaba trabajando, sabiendo que había sido hija de exiliado y todo, pensamos en realidad en posiciones de tortura, pensamos que eran una plaga de torturados, pero bueno, en realidad son las histéricas. Sí, pero también, son los anómalos, que al final igual lleva a lo mismo, porque podría haber pensado en ellos también como la anomalía, ¿no? Claro. Y al final es lo mismo. Porque también leyendo en el texto del catálogo, ella dice en un momento que también esto del enjambre, ¿no? de la plaga, también ella lo había trabajado desde esta idea de lo colectivo y lo individual, que cuando había llegado a Chile ya grande, digamos, con su historia, que quizás no era su propia historia, sino era de su familia,
esa narración histórica, más que no era propia, ¿no? Un archivo no propio. Y llegaba a un país donde ella, desde su memoria, lo pensaba un país colectivo, ¿no? Solidario, colectivo. Y había llegado en realidad a un territorio donde eso no existía más, que estaba el individuo. Entonces, en un momento, cuando está trabajando esto, ella piensa esta imagen del enjambre como esta posibilidad de esta anomalía colectiva, como posibilidad también emancipatoria, ¿no? Como en realidad los anómalos del mundo en realidad podría ser la posibilidad, digamos, de revolucionar o de emancipación. Anómalos del mundo unidos. Sí. Como la internacional tuya, que de la pone ver especial. Claro. Que a mí me pareció muy interesante porque, claro, lo primero que yo veo en la plaga, igual que Linda, era los desaparecidos o los torturados o algo, ¿no? Pero es interesante pensar ese desplazamiento también, porque yo creo que la vida de las histéricas en el siglo XIX, porque hay que considerar que, por ejemplo, para Charcot las histéricas son conejillos de India con los cuales él tiene que explicar asociativamente algo que no sabe qué es, ¿no? Esa es una génesis interesante también, o sea, la neurología del siglo XIX no sabe lo que es la histeria. Sabe que hay algo que se sustrae a los procesos de normalización de la historia. Y ese algo que se sustrae solo puede ser explicado por vía de asociaciones expresivas, no por vía de entendimiento selectivo, ¿no? O sea que en el fondo Charcot utiliza un paradigma asociativo y no un paradigma selectivo para explicar la histeria, y lo que hace es desarrollar una especie de arte circense, ¿no? Todas esas mujeres son como animales enjaulados, cuya jaula el tipo abre para poder hacer sus demostraciones en su famosa cátedra de anatomía patológica, ¿no? Entonces es interesante eso porque son torturados y son gladiadores, ¿no? Son gladiadores, torturados e histéricas, ¿no? Da lo mismo porque responden a una misma figura, que es, claro, la sustracción de la normalización histórica. Ahí está el doctor Charcot. Aquí, por lo demás, Freud le realiza un homenaje. Hay un texto de Freud homenajeando la formación que termina Charcot. Y ahí está con el caso con la histeria. ¿Solo hombres? Entre hombres, exactamente, mostrando la anomalía. Que por supuesto que, o sea, la historia de la histeria es una historia brutal porque no pasa solamente por esto, pasa por las quemas, las casas de brujas, etcétera, que están todas vinculadas a los comportamientos anómalos de la histeria. Bueno, forzando un poco las abstracciones, yo insistía en que esa mujer retorcida es un símil de lo que Voluspa entiende por producción artística, ¿no? O sea que la obra de arte no obtiene su plus de cómo politiza a las masas, etcétera, porque eso es demasiado iluminista, sino que obtiene su plus de esta indisposición, que está perfectamente emblematizada por la figura de la histeria, ¿no? O sea, la indisposición a toda palabra o a todo relato. Uno podría decir que la indisposición del cuerpo a la palabra, en el caso de histeria, se parece mucho a la indisposición de la imagen respecto de la historia artística, ¿no? O sea, ¿indisposición? ¿Puedes utilizar otra expresión? ¿Un símil a indisposición? No sé qué entiendo la idea. Resistencia, ¿no? Okay. La resistencia de la imagen. O sea, Voluspa está permitiendo pensar la imagen de una manera muy distinta como en general se pensó, que es que la tradición crítica intelectual iluminista en general le atribuye a la imagen siempre el mismo estatuto, digamos, que la imagen es una especie de fantasmagoría utilizada para engañar los sentidos del hombre, ¿no? Como si los hombres fuéramos todos tontos y la imagen simplemente haciéndonos un guiño nos engañaba.
En cambio aquí adopta un estatuto muy distinto, o sea, la imagen es un punto de resistencia a la historia del arte entendida como historia de los estilos, como historia cronológica, como historia de la forma, etc. Entonces es interesante esa tensión entre cuerpo y palabra, leída como tensión de la imagen respecto de la historia, algo así como la imagen que resiste, que es bien raceriano eso, ¿no? Es bien contrailuminista, porque en vez de pensar la imagen como un dispositivo de adormecimiento de los sentidos humanos, podemos pensar la imagen como algo con lo que cada uno puede hacer algo, ¿no? Eso puede ser muy interesante, ¿no? Porque la imagen, porque va a haber ciertos hombres que son tan inteligentes que le enseñan a otros que son tontos, que tienen que tener cuidado con la imagen burguesa porque los puede engañar. Mejor pensar que cada uno sabrá qué hacer con esa imagen con la que se encuentra, porque la imagen tiene una memoria, ¿no? Y ahí en Voluspa pareciera estar claro. Bueno, esas imágenes están ahí por los retorcimientos histéricos, ¿no? Es Bell y Bourgeois, el arco de la histeria. No tiene ningún sentido ver con esa imagen. Cuando la vimos pensamos que sí. Sí, en un momento dije, bueno, podríamos ponerla, pero simplemente porque es una rima visual. La memoria de los gestos, está bueno eso, claro. Ese es un motivo. O sea, pensar la memoria del gesto como una operación asociativa, ¿no? O sea, cómo cada uno puede poner en relación, que también tiene que ver eso con lo que Benjamin llamó alguna vez las semejanzas inmateriales, ¿no? Que Benjamin decía, las semejanzas inmateriales son relámpagos asociativos que se producen sin pasar por ninguna lógica del entendimiento, ¿no? Como cuando el niño puede asociar dos cosas y produce la cita. En realidad los niños son máquinas de citar, ¿no? Son capaces de poner en relación cosas que los adultos no sabemos relacionar entre sí, ¿no? O sea, tienen la facultad asociativa. Y no es curioso que Benjamin le llame el nombre que da a la definición, da una definición de experiencia muy breve en los textos de juventud, que es, la experiencia es la facultad de producir semejanza, ¿no? Muy bonito eso, ¿no? Es la facultad para asociar. La experiencia es la capacidad asociativa y la manera de establecer rimas, que es algo de lo que nos alejamos cuando, por vía de nuestra formación escolar, etcétera, nos enseñan que tenemos que seleccionar y jerarquizar, ¿no? Entonces, hay una especie de guerra, toda la modernidad está atravesada por una guerra entre la facultad asociativa de la infancia y el orden selectivo del pensamiento de la jerarquía. Y por supuesto que, forzando un poco también a Benjamin, uno podría decir que el principio o la lógica de la igualdad para Benjamin está en la facultad asociativa y no en la producción de órdenes jerárquicos, ¿no? La facultad asociativa es, la podemos utilizar todos podemos asociar. Y cuanto menos sabemos, más podemos asociar. Así que ese es el principio de la igualdad. Es decir que Benjamin toma esa frase de un famoso revolucionario del siglo XIX que hablamos ayer, que definía el comunismo no como el horizonte a construir por el hombre, sino como la capacidad de todos los hombres del mundo a participar de un mismo saber sobre el cielo. O sea que el comunismo, ya todos venimos del comunismo, en el sentido que todos venimos de nuestra facultad para leer estrellas, ¿no? y armar constelaciones y correspondencias, el modo de legibilidad que arma la rima. Y que parece que Voluspa tiene que ver con eso, en el sentido de que privilegia la lectura asociativa entre las imágenes respecto del relato histórico. Son dos modos de tratar el archivo, el asociativo y el selectivo. Bueno, eso nos acerca un poco más
punto que tú ponías, ¿no? Que de cómo se construye. Que el archivo tiene dos lecturas muy distintas, porque el archivo puede tener una lectura asociativa, como pongo en relación elementos heterogéneos de distintos corpus disciplinarios, y asociativamente. Selectiva. Claro, la otra es cómo construyo, que es la construcción curricular que reina en el mundo, ¿no? Cómo construyo sistemas jerárquicos para someter el archivo. Entonces es interesante pensar la cuestión emancipatoria del lado de la facultad asociativa contra la producción de sistemas jerárquicos. No, y esto ayer lo hablábamos, ¿no? Y entonces la figura que lo resumía todo era ¿no? Lo acabas de decir, la constelación, ¿no? Que sería esa máquina asociativa, esa forma que, ¿no? Que permite la asociación infinita. Claro. Benjamin, esta figura del archivo sería la constelación. Claro. Bueno, de hecho, también conversamos, ayer tuvimos una pequeña conversación con el grupo y una cosa que dice también Didi Uberman, que es que es curioso que los tres grandes archivos del siglo XX, o los más grandes archivos del siglo XX, que son el Atlas Mnemosyne de Barbour, el libro de la obra de los pasajes de Benjamin y los documentos de Bataille, sean en realidad antiarchivos. Son archivos enloquecedores, porque en realidad son los archivos de alguien que pasó la vida produciendo semejanzas que nunca podrán adoptar principios jerárquicos, que es la cosa alegórica. El poder sobre los signos es signo de la impotencia sobre ellos, ¿no? Quien acumula todo y empieza a asociar, pero nunca puede terminar esa tarea, ¿no? No hay orden, no se puede aprender a vivir, digamos. Entonces es interesante esa facultad asociativa que está en el Atlas Mnemosyne, en la obra de los pasajes y en los documentos, y que está recuperado por vía de estas rimas visuales, ¿no? Esa salió sola en Internet, porque Internet también hace sus rimas visuales. Yo busqué rostros de histéricas de Charcot y apareció la de Cronenberg, ¿no? ¿Cómo se llama esa película? Un método peligroso. Que ahí Cronenberg la debe tener practicando. No, hace como la ¿Hace eso? Sí. Porque yo sé que, por ejemplo, para Promesas del Este, es la anterior, ¿no? El tipo los manda a los actores a Viggo Mortensen, lo mandó que es sobre la mafia rusa, entonces lo mandó a Rusia a ver todos los gestos y a repetirlos tal cual. O sea que el movimiento, por ejemplo, del cuello de Viggo Mortensen es tal cual aparece en la mafia rusa, porque es un obsesivo como director de... Porque tú dijiste que no te había gustado mucho. La actuación de... La dirigió mal. Bueno, esa es una rima visual, o sea, como la histeria en términos de fórmula expresiva, ¿no? Cómo se vinculan esas fórmulas expresivas. ¿Qué es lo que hace Barbour? Entender la historia del arte como la historia de la producción de imágenes que cuando se asocian entre sí pueden destruir cualquier historia del arte. Ese juego. El rostro de la golfista y el de la ninfa del siglo XVI pueden ser asociados y suspender toda la cronología de la historia artística. Por eso el poder de la imagen en relación a lo asociativo. Y bueno, eso es Dittborn, pero que es una especie de investigación sobre la historia del rostro. Por lo menos a fuego, si metemos a Dittborn va a ser un tiro. Mnemosyne de Barbour, ¿no? Que también utiliza, por supuesto, un criterio asociativo para la colección y el trabajo de archivo, ¿no? Tanto a nivel de los paneles como a nivel de los libros. Ahí se ve que están en círculo, porque en general Barbour organizaba los libros a partir de políticas de vecinazgo, digamos, no a partir de órdenes alfabéticos o de nombres de autor o de temas, sino que cada libro contenía o entraba en relación con problemas abiertos por otros libros, que armaban constelaciones, como decías tú ayer, en medio de la biblioteca, ¿no? Entonces es interesante
la rima visual o la capacidad de asociar imágenes con la opción por la organización del archivo de los libros en relación a la crítica de la matriz selectiva impuesta por la educación moderna y actual, por la historia del arte. Y por eso decía yo que se podía pensar que estas figuras histéricas, ¿no?, operan para Voluspa Jarpa también como dispositivos de resistencia al relato, habría que decir, al infame relato histórico construido en Chile durante los últimos 30 años a propósito del horror acontecido en los 70. Un poco en relación a la otra imagen que pusiste y este capricho que tenía yo de convocar el espacio ideológico, la figura de la biblioteca, ¿no? Los que tenemos cercanos donde está esta maravillosa biblioteca, aquí también. Porque lo pensaba entre ayer y hoy y creo que no es que me moleste, pero por el momento me es como un poco insuficiente el reclamo que hace Voluspa de ese espacio de la biblioteca, porque digamos que solo es decir, que hace una especie como de equivalencia entre biblioteca y institución, o biblioteca y representación, digamos, de la historia, o biblioteca y oficialidad, ¿no? etc. Y te lo convoco a ti porque seguramente el tipo de prácticas de archivo que estamos todos como desarrollando, ¿no?, tienen que ver con el que yo creo que es como el germen generativo de las prácticas, ¿no?, en fin, de producción de contraarchivos, de relatos hegemónicos. El germen yo creo que está en el uso que Benjamin hizo de la biblioteca, ¿no?, o la propuesta que hacía Benjamin de recorrer la biblioteca de otra manera, ¿no? O sea, esa imagen de Gilles Lefroy, ¿no?, de esa especie de encierro literal de Benjamin en la biblioteca, ¿no?, casi como un gesto subversivo de desconectar de la realidad, ¿no?, seguramente, en fin, paralela, seguramente mientras el fascismo avanza, Benjamin se encierra en la biblioteca y propone ese espacio como un lugar donde generar como otro relato, ¿no?, una contrahistoria, ¿no? Y no sé, yo tenía aquí una cita que la encontré ayer también de Blanchot, ¿no?, que es paralela a Benjamin, ¿no?, es paralela a esas imágenes de Benjamin en la biblioteca, ¿no?, que es de la última palabra, que dice algo así como que ya no existe la biblioteca, es decir, que a partir de ahora cada cual, ¿no?, lo leerá como a su aire, ¿no?, una especie como de invitación a tomar la biblioteca, ¿no? No sé, ¿no?, en Voluspa, vemos que en estas intervenciones lo que me interesa de la relación de Voluspa con la biblioteca es que hay una especie de insistencia en la materialidad, ¿no?, como de la experiencia y de la materialidad ella a veces habla, ¿no?, por ejemplo, en relación a los documentos desclasificados, no le interesan esos documentos, lo que no quiere potenciar esos documentos es el carácter como, ¿no?, informacional del documento, sino su materialidad, la presencia, ¿no? Entonces, bueno, ese reclamo de la biblioteca como un lugar de experiencia, en fin, un lugar donde otro tipo de conocimiento distinto al del paradigma de la pantalla se produce aún hoy día, es decir, no es que sea un nostálgico, pero en fin, nada tiene que ver que leas un libro en la biblioteca que no impede en el metro, ¿no? Bueno. Pero claro, en Voluspa es como si esa lección aún no estuviera como totalmente interiorizada, ¿no? No, pero yo creo que entiendo que tú dices, pero creo que es por el lugar contingente que ella le atribuye a la biblioteca en un tipo específico de obra. Porque hay muchas bibliotecas, ¿no? O sea, las bibliotecas incluso que uno adora y bibliotecas que desprecia, según también por ejemplo, hay un texto maravilloso de Peter Staliberry,
que se llama la chaqueta de Marx, porque cuando Marx trabajaba en el British Museum haciendo una investigación para desarrollar el Capital, estaba en uno de los momentos más pobres de su vida. Entonces el problema que tenía Marx es que su chaqueta, que era una cosa difícil de tener en esa época, se arrendaba, se alquilaba, ¿no? Entonces, pero al museo solo podía entrar con chaqueta. Entonces tenía que turnar los días en los que entregaba su chaqueta para poder ganar unos pesos y tener plata para los chicos, etcétera, que tenía 6 hijos, Marx, ¿no? Y las veces que no podía alquilarla porque tenía que entrar a investigar. O sea que para el tipo, cada minuto de su investigación era dinero que perdía en una chaqueta que no podía alquilar, porque vivía de alquilar esa chaqueta. Entonces es interesante la relación ahí, la antipatía que para Marx tiene que haber implicado ese concepto de biblioteca. Por ejemplo, digo, a propósito de la pregunta tuya, o sea que en esa constelación la biblioteca es un principio jerárquico insoportable, ¿no? Está el segundo ejemplo, que es cuando Rancière escribe La noche de los proletarios, por ejemplo. Lo que hace Rancière es eludir todas las bibliotecas. Bueno, encuentra en la biblioteca los archivos de los obreros sansimonianos del siglo XIX y ahí pesquisa los momentos de producción de los obreros sansimonianos del siglo XIX que no pasan por ninguna biblioteca. Simplemente ellos hacen cosas, intercambian cosas, escriben poemas, dejan las máquinas de trabajo para crear cosas, ¿no? Y a Rancière le interesa pesquisar ese momento al que nadie atendió, porque se supone que los obreros, si no están cambiando el mundo, entonces están alienados, ¿no? Como si no tuvieran otra posibilidad, ¿no? Entonces tienen esta otra posibilidad, que es poner el trabajo a esperar para hacer otras cosas. En pequeños gabinetes oscuros donde se reunían a fumar y a tomar alcohol y a tener grandes conversaciones. Y ese es un momento fundamental que está fuera de la biblioteca. Uno puede decir, ahí la biblioteca es emblema jerárquico. Y pareciera que también Voluspa está dándole en este trabajo ese lugar. Es decir, las bibliotecas nos contaron una historia es decir, en todos estos libros falta lo único que habría que contar en la historia, como es el gesto, ¿no? Pero me parece que solo en ese caso la biblioteca adopta esa condición. No estaría muy seguro de que ella tenga una especie de antipatía espontánea por la biblioteca. Me parece que en esa obra le atribuye a la biblioteca un lugar antipático, ¿no? En otro uno le podría atribuir. Hay bibliotecas muy simpáticas, porque puede haber un thriller que acontece en páginas de libros que uno va leyendo, como contaba Borges, ¿no? En las esquinas de mi casa, mientras los compadritos se mataban a cuchilladas, yo vivía en el mundo de los piratas de Stevenson, digamos, ¿no? Y eso gracias a la biblioteca. O sea, la biblioteca ahí construye un planeta que nos salva de ese otro mundo, ¿no? Como dices tú de Benjamin, son todas bibliotecas que ocupan lugares distintos. Me quedó una duda respecto a lo que mencionaste al pasar, que creo que tiene mucho que ver con esto que estamos haciendo ahora. Que dicen que hoy no existen las herramientas técnicas de apropiación. Y junto con eso decías algo que, no sé, tipo de mi asociación o una asociación que tú dejaste allí singular, no sé si te pudiera referir más a ello. Decía, en aquella época se leía Gramsci, bueno, hacía una referencia, cuando hablas de estas herramientas técnicas de apropiación, ¿a quién estás pensando? No, en realidad tienes razón tú en lo que insinúas en la pregunta. Yo me expresé mal, porque el problema no es, me parece a mí, que no es tanto la apropiación, no es la apropiación técnica. No está bien decirlo así. Yo no sé por qué lo dije así, habría que haberlo dicho así, que es que el modo de vida configurado del que formamos parte, ¿no? En el que estamos y en el
que participamos, en el fondo nos vuelve imposible acceder a la riqueza del archivo que sale a la luz, ¿no? Ese me parece que es un primer problema. Y el segundo problema que entorna esto es el de las especializaciones, ¿no? Es decir, que cada vez la gente experimenta mayor temor por hablar sobre aquello de lo que no sabe, ¿no? Que es algo muy importante hablar de lo que uno no sabe, que probablemente es mucho más interesante hablar de lo que no se sabe que hablar de lo que se posee como un conocimiento respecto al cual uno es el único competente, porque, o sea, el arte de la improvisación, por ejemplo, es muy interesante, porque arma una discusión con la cuestión del especialista, ¿no? De que los archivos van siendo apropiados por dinámicas de especialización que hacen que ya no pueda haber ningún diálogo, porque uno que puede preguntarle, realmente uno va a miles de congresos donde están los expertos en Deleuze, ¿no? Entonces el experto en Deleuze es experto además en una obra de Deleuze, en un momento de Deleuze y en un año. Y uno que puede preguntar o hablar con alguien que sabe todo sobre ese año de producción de Deleuze, ¿no? Y que lo ha leído en alemán, en francés, en castellano, en italiano. Es decir, ese es el fin de una conversación, ¿no? Entonces, me parece que el problema del archivo también tiene que ver con eso, con que los programas de especialización de la vida académica nos van separando de esta otra posibilidad, que es poner el pie en esas zonas sinuosas respecto a las cuales uno no sabe, ¿no? pero en relación a las cuales quiere poder decir algo, ¿no? Entonces, me parece que esos serían los dos momentos, o sea, los programas crecientes de invisibilización del hacer cotidiano que nos impiden entrar en relación con el archivo, y el segundo, que es los programas de especialización que nos separan para siempre de una conversación en común. Que, como el otro día leí una entrevista, ayer o antes de ayer me encontré por casualidad con esa entrevista, un intelectual, un viejo amigo intelectual que murió y no había leído esa entrevista. Entonces él decía en un momento que le preguntaban por Benjamin y por la cultura vienesa, porque él fue uno de los que introdujo todo este asunto en Argentina, ¿no? En la época de los 70, 80. Él decía, bueno, Benjamin, Karl Kraus son tipos importantes, Schoenberg es importante, Adolf Loos es importante, pero son importantes para discutir una cultura política en un espacio determinado. Yo no quiero ser un especialista en Benjamin o en Karl Kraus porque sí, ¿no? El problema es, entonces son dos comportamientos muy distintos. Es distinto entrar en relación con archivos que uno utiliza para pensar un problema que es de todos, a entrar en relación con el archivo para generar competencias donde, bien, entonces a uno ya no se lo puede alcanzar, ¿no? El que más sabe sobre ese archivo. Pero un poco eso, que por lo demás es una impresión, ¿no? Que tiene teoría al respecto, ¿no? Sí, pensaba como en esa, como hacía alusión también a la noción de experiencia en Benjamin, como que pensé que cuando hablabas de esa, digamos, había entendido que cuando decías estas herramientas técnicas de apropiación, entendía que también había como, no sabía si había como una proposición de esta, como una inadecuación de la experiencia de la vida contemporánea con la estructura que tenía el archivo, y entiendo que también está este ejercicio con los tres modelos que ha propuesto de Bataille, de Barbour, y esto de repensar también, bueno, un poco lo que hace Zielinski, ¿no? De repensar la configuración del archivo y tal. Pero también me gustaría que, luego de lo dicho, volver sobre una pregunta inicial que tú planteabas, y era un poco sobre si la revolución del arte tiene que pasar por la destrucción del archivo o la conservación de él, o la reinvención del archivo, entiendo que sería más bien la propuesta que harías con esta artista, ¿no? Y desde esa perspectiva, de acuerdo a cómo pudiéramos intuir o cómo se preconfigura, de acuerdo a las alusiones que se hace Rancière, digamos, de cómo se empieza a reconfigurar ese visible, de cómo se intenta dar un espacio a esa invisibilidad,
no sé si tú tienes algunas intuiciones o unos esbozos por donde pensarías que sería, o con esta artista cómo podríamos pensar una reconfiguración de ese archivo, que no sea el de Warburg, que ya yo sé que como nada con Lili Uberman y tal, como que está este reencantamiento, digamos, con ese, o sea, sí, con esa imagen que resiste y tal, pero no sé cómo... Sí. No, a mí me parece interesante en Voluspa, pero en Voluspa como parte de un proceso que es muy post-vanguardia, ¿no? En un sentido, para hacerlo en términos muy generales. A mí me parece que en toda la cuestión de las vanguardias hubo un problema político importante, ¿no? En eso que llamamos revolución estética, ¿no? Me parece que el problema es la atribución de singularidad que el artista político se daba a sí mismo respecto de la producción emancipatoria, ¿no? Bajo la forma que sea. Brecht haciendo teatro experimental, Benjamin hablando de la politización del arte, Arbatov yendo al Cáucaso Norte a trabajar con los campesinos, Malevich haciendo el cuadrado blanco sobre fondo negro, Einstein haciendo el acorazado Potemkin, en fin, se puede pensar en muchas figuras, incluso Bertov haciendo el cine ojo, posteriormente Godard retomando eso para mostrar que habíamos desaprendido a ver, Debord denunciando la sociedad del espectáculo y la maquinación de las imágenes, todo ese tipo de relato que en realidad está muy enquistado en el trabajo intelectual contemporáneo, ¿no? Me parece que tiene un problema, que es, si entiendo bien la pregunta, me parece que ese problema es justamente el pensar que el artista o el intelectual pueden entregar principios emancipatorios a los demás, ¿no? Ese momento del arte político, que es el que me parece que Rancière más fuertemente cuestiona hoy, ¿no? Y que tiene que ver con que el arte no es político por lo que hace, sino que es arte político por el hecho de su aparición, es decir, lo político es el hecho de que el arte aparezca, por decirlo así, ¿no? Eso ya es político en sí mismo. Ahora ese aparecer no tiene que ver con un programa revolucionario inherente al arte, tiene que ver con lo revolucionario que es la aparición de cosas raras que están fuera del esquema de la circulación cotidiana y que activan matrices que son muy distintas y que ya no responden a ese vector de la revolución vanguardista, ¿no? O sea, a mí me parece, no creo que sea una solución, ni mucho menos, pero me parece importante ese segundo momento. Y me parece que Voluspa es un artista que en realidad, cuyo trabajo hay que inscribirlo en un contexto donde los artistas de los 80 en Chile, pero también en América Latina, eran los artistas que creían que el conceptualismo y el desplazamiento eran las grandes llaves mágicas de continuación del vanguardismo para hacer política, ¿no? Y está entendiendo la política de otra manera, no está entendiendo como una estrategia conceptual inherente al campo artístico, sino que la está entendiendo como un hacer y un mostrar lo que me interesa mostrar, ¿no? El otro hará lo que quiera con eso. Ese tercer momento, o sea, en Chile uno tendría que hablar de esos tres momentos, o sea, de tres momentos del arte político, ¿no? Un primer momento me parece que es el del artista sartriano, o sea, el compromiso del pintor con la transformación de la realidad política. Hay un segundo momento que es el momento benjaminiano, es decir, el artista que hace de la obra un espacio para reflexionar sobre el modo de producción en el que la obra se instaura, ¿no? La cuestión del narrador en Benjamin. Que hay un tercer momento ahora, que es un momento más rancieriano, o sea, el artista que hace cosas y que haciendo cosas se limita a demostrar que se pueden hacer cosas, ¿no? Y que ese hacer cosas es una especie de trabajo desplazado. El artista es un trabajador que trabaja mostrando, dándole visibilidad al hacer mismo del trabajo. Y ese proceso es muy interesante. Pero ahí dice, por ejemplo, como él dice, que no es un momento de política, como sino que dice que la mayoría de los tiempos usan eso de la distinción entre la política y la policía.
también no en todo momento en que se hace estaría esa aparición, sino que efectivamente en el momento en que se configura un espacio como que me gustó mucho el modo que lo expresaste, o sea, como otro vector, digamos, o sea, de redirección. Y en ese sentido, así iba mi pregunta, ¿en qué medida tú esta artista redirecciona esa Claro, bueno, yo creo que lo redirecciona en el sentido de que está instaurando una suspensión de los modos conservadores y vanguardistas de comprender el archivo, digamos, ¿no? Me parece que ahí había un atisbo de redirección. Ahora, yo no estoy seguro, pero solamente de que Rancière esté de acuerdo con que la redirección tiene un único sujeto, ¿no? Que es el artista, sino que la redirección es justamente la pensatividad, ¿no? Lo que pasa ahí, no lo que yo hago y el otro recepciona, sino lo que pasa entre lo que hago y hace el otro. Claro, ¿eh? Claro. Bueno, que el ejemplo no sé si es tan bueno, digamos que la mía me parece más potente el planteamiento teórico que en sociedad, pero sí, comparto contigo esa. O sea, tú dices que el arte relacional estaría fuera de esto. No, digo que no sé que si, creo que si, bueno, pero esto ya es una percepción, es como, ya más allá de lo que Rancière dijo, creo que Rancière si no diera, digamos, el ejemplo, esa materialización de su fundamento teórico en el arte relacional, yo le vería mucho más potencia. Eso era. Sí. Pero sí que... Pero tú dirías que es alguien que, tú dirías que dices que Rancière defendería el arte relacional. No, bueno, que en distintos momentos. Claro, porque el arte relacional uno lo podría pensar más bien como una especie de máquina terapéutica de producción de capital vinculante, digamos, ¿no? Una especie de cosmética social. Uno puede pensar, digamos, esteticistamente el arte relacional. Esto, la pensatividad no sería producción de vínculos, sino el hacerse de una relación en sí. Nos tocaría ir cerrando, pero si alguien se ha quedado con ganas de comentar algo, de compartir también, hay mucha gente que sabemos que trabaja con el archivo, con herramientas, bueno, en fin, con problemáticas con la memoria, o sea que si alguien quisiera compartir algo o también saber que cada uno sigue con lo suyo y que bueno, que la conversación esta sigue también en muchas conversaciones posteriores, no sé. Parece que vamos a tomar la segunda opción. Bueno, agradecemos a la... No, yo solamente quería agradecerle muchísimo a ustedes, ¿verdad? También agradecer a la casa, hasta Lorenzo aquí, y a la Fundación Tapia por haber generado condiciones para que tengamos esta conversación que para mí realmente es muy, muy importante y muy buena. Así que, para nosotros también. Esperemos gracias que para todos. Rey, a Tapia. Bueno. Nada, gracias a todos. Bueno, Ay, dice el fabricó.